Dialoguemos, número 42 de la serie, hoy 6 de mayo del presente año 2021. Y como todas las semanas, breve interrupción, la semana pasada, les hago el comentario, estuve un poco delicado de la garganta y no era muy fea mi voz, y eso no lo puedo soportar. Bien, y ahora pues que está con nosotros don Ginder Peraza y Cumán. David, buenos días, señor. Buenos días, aquí estamos. Para que sea Ginder, al pie del cañón, superada la prueba de la semana pasada de fonía. Ahora vamos a entrarle a este asunto, a la materia. Bien, también estoy queriendo hacer una advertencia. Él me prometió, Ginder me prometió que trataría de ser breve. Más breve. Yo le hice la promesa de no interrumpirlo, por lo cual me concretaré al tema. El metro. ¿Qué tenemos que decir del metro, Ginder? Pero es un diálogo, ¿eh? Bueno, mira, es un tema que yo te había propuesto que puede ser un tema para un programa, ¿no? Solo el caso del metro. El accidente que ocurrió anteanoche en la Ciudad de México, que dejó 26 muertos, 80 y tantos heridos, es, como le decía yo a Francisco Javier, la Ciudad de México tiene problemas tan grandes como la ciudad de Nueva York, con la diferencia de que no tiene los superhéroes que siempre estaban en Nueva York, no tiene Superman, no tiene... Batman vive en Ciudad Gótica, que es otro lado. Me da pie para insistir en que la concentración demográfica del Valle de México es un gran error demográfico, político, económico, sanitario. Es un grave error que además no tiene solución. No puedes ya desbaratar lo que se ha hecho. De ahí, con el perdón de los defeños, o como se les diga ahora a los habitantes del centro del país, que vienen a vivir a Mérida y que van a vivir a otro lado, hay mucha gente buena, pero el que ha trabajado en el gobierno o en una dependencia y va a la provincia, inocula el virus de la corrupción, en donde quiera que vayas. La compañía que construyó el tramo donde hubo el accidente es la que está, va a ser el Tren Maya, en las partes altas. Y otra cosa, el centralismo que se ejerce desde la Ciudad de México ya es tan aberrante que no tiene solución. ¿Qué pasó con las dependencias federales que se empezaron a instalar en Mérida, en Cancún y en varios lados? La solución de la problemática de la Ciudad de México debería empezar con la descentralización. Si no se corrigen todos esos problemas, va a haber cada vez más accidentes como ese que acaba de ocurrir. Es cuanto tengo que decir eso. Bien, pues como tú has dicho, aquí nos concretaremos a la cuestión numérica. Son 126 millones, son 126 millones de mexicanos, de los cuales 30 millones viven en esa área, en una pequeña área, una concentración, hoy llamada Ciudad de México, y el área metropolitana. El área metropolitana se traga varias partes del Estado de México, sí, de Querétaro, también se está tragando a Puebla, se está tragando... Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala casi no lo ha afectado. Tlaxcala además es un huevito, sí, por eso. No tiene mucho territorio. Morelos sí está contemplada, y hay una invasión tremenda en el estado de Morelos. Mucha gente se fue, antes se iba por cuestiones de recreación, y hoy sí, hay muchos se van a vivir prácticamente al estado de Morelos, sí, cercano a Cuernavaca y sus alrededores. Las cifras que yo tengo y que se han manejado históricamente, y bueno, vale decirlo, son 10,000 personas por hora que llegan a vivir al Distrito Federal. O sea, lo que se conocía como el Distrito Federal. ¿Por qué? Estamos hablando de 120,000. Dinos por qué llegan. Pues llegan simple y sencillamente porque el campo se ha depauperizado,
Hay muchas limitaciones en los estados en cuanto a la cuestión de empleo. Por el centralismo. La atracción que se tiene de los poderes. Los poderes significan mucho, lo que tú dijiste hace un ratito es cierto. Se pretendió descentralizar, pero no es descentralizar el distrito, porque ya hay mucha gente asentada ahí que vive y que ya tienen a sus familiares, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus muertos, a todos. Es el lugar de pertenencia. Ese es un gran problema que ya existe. Como tú dijiste, es casi imposible de resolver. Lo que podría resolverlo, yo no soy un experto, pero tengo información, es la desconcentración, que no descentralización. Descentralizar, pues cualquiera da órdenes, pero como doy órdenes pero no me obedecen, nadie se fue a los estados. Vas a la Ciudad de México en busca de trabajo o de estudios. Las autoridades federales de diferentes dependencias de diferentes niveles presumen de que la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional son las máximas instituciones educativas. Sí, pero tenemos Monterrey. Ahora, sí, ¿cuánto nos cuesta cada ingeniero de la UNAM? Nunca lo han dicho, porque hubo gente, no quiero decir quién, que estudia la abogacía en 20 años. O sea, es un rendimiento muy bajo, pero nunca lo informan. Si en lugar de concentrar todo ese dinero se dispersara en las 31 entidades federales restantes, sería el equilibrio un poco mejor. Guinder, y vale la pena decirlo, solamente el 10% de lo que producen los estados es lo que se les devuelve a los estados en el plan de coordinación fiscal. Por eso los gobernadores están chillando por su dinero. Por ejemplo, Nuevo León produce millones de pesos al año en su Producto Interno Bruto, y el 10% es lo que le devuelven al gobierno. Te lo acepto. Bueno, eso no es posible. Te lo acepto. Y es una y todo ese 90%, ¿dónde se queda? Lo maneja el gobierno federal. Ajá. Digo, te acepto eso, pero lo vas a dejar así por sécula seculorum. Por eso es desconcentrar. No lo hacen. Desconcentrar, no solamente es decirle a la gente, lárgate de aquí, sino simple y sencillamente decir, anda, pero aquí te voy a dar una bolsa de dinero para trabajo. Y hacer las cosas como deben de ser. Informas debidamente de cuál estás gastando. Pero si te dedicas a estar en tus mañaneras y en tus giritas y en tus pleitos y en tus situaciones, simple y sencillamente ya llevamos 2 años y medio, un poquito más, que pues puro se ha tornado esto en un si la cultura que predominase en el Valle de México, en la Ciudad de México, fuera una cultura de honestidad, de honradez, de hacer bien las cosas, a la primera que vieron que la curva de la TABE estaba mala, la hubieran reparado, pero nunca se hizo nada, y las personas que hacen eso se van a vivir luego a la provincia, y de la misma manera que se conducían en la Ciudad de México, se conducen en no todos. Hay gente educada, hay gente que yo conozco, hay gente muy capacitada. Hay gente que tiene cierto valor intrínseco de ser humano, y eso hay que valorarlo también. Hemos aprendido mucho de maestros, de artesanos, de músicos, de todo, que son grandes personajes que cuando vienen a la provincia, porque además nacieron en provincia y se fueron a la concentración. Porque ahí hay billetes. Sí, ese es el gran problema. Tienes que desconcentrar, esa es la palabra, el poder económico que reúne el gobierno. Es que Hacienda quiere tener ese dinero para hacer lo que les da la gana. Sus Dos Bocas, sus Tren Maya, sus aeropuertos, y le estás cancelando a los que producen ese dinero, que son la iniciativa privada. Y desgraciadamente estamos llegando a una situación en la que no se va a poder aumentar los ingresos federales, va a hacer falta dinero, y quién sabe si no caigamos en la situación que vive Colombia ahora. Eso ya es otra cosa. Bueno, pues ahora vamos ampliando un poquito más de la cuestión del metro, para no salirnos del tema y dejarlo bien planteado. Yo creo, y tú lo expusiste en un principio y dijiste cuál es la problemática, el exceso de gente que existe en un sitio como ese. Pero el problema es
la línea 12, la línea dorada, que la tenía en sus manos en aquel entonces el que era el gobernador o regente o como se le llamara, Marcelo Ebrard, se le descubrió más de 126 anomalías en la cuestión de la construcción. Ya digo aquí esto están viendo cómo empatar concreto con fierro, y eso es lo que colapsó. No colapsó el concreto, colapsó la cuestión de fierro, que no tenía dónde seguir prendido, una estructura prefabricada. Es una estructura. Hay esa actitud de ver algo que está mal y dejarlo así. Ya lo habían hecho. En el 2016 notaron la falla. Esa cultura, la gente que hace esas cosas viene luego a provincia e igual trabaja, pero no da caso, ya lo tapamos. Nosotros de aquí hacemos lo que debemos de hacer y usamos mucho concreto. Concreto con el acero necesario. Es más, ya se ha evitado la cabilla como estructura de castillos, y se ha utilizado más ahora otro tipo de alambre. A los castillos prefabricados ahora ya se venden más resistentes, más fuertes. Bueno, vámonos a... Ya salimos de este tema, ahora nos vamos a otro que es peor. Hay muchos muertos en Colombia, muchos desde que comenzó esta situación, pero precisamente por la cuestión de que la Secretaría de Hacienda de allá quiso imponer nuevos aranceles, nuevos impuestos. ¿Y qué pasó? Pues la gente, sobre todo la clase media, pues salió a las calles a protestar. Fueron varios días de protestas hasta que el presidente Iván Duque, fíjate que dice así, Iván Duque ordenó que la policía y el ejército salieran a reprimir, y entonces se armaron la de Dios. Hay muchos muertos y heridos, más de 100 muertos y más de 1000 heridos. Los gobiernos, los jefes de gobierno se dan cuenta que la democracia ya no es negocio. Ya te había comentado el otro día que hay inconformidad contra la democracia en varias partes del mundo, según mis amigos los socialistas o comunistas de buena cepa que viven aquí en Medellín. Entonces la gente está frustrada porque no tiene lo que le prometió la democracia, que era empleo seguro, seguridad, salud, todo eso. Entonces, cuando sucede que es un país, creo que tan ordenado o desordenado como México, empiezan a ver de dónde sacar más impuestos, David. Y ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie. Tanto así que Iván Duque ya ordenó que se retire el proyecto de presupuesto que había presentado al Congreso, que se debatía con escepticismo, donde un sector amplio rechazaba la propuesta por castigar a la clase media y ser inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia, como en México. Bien, pues en contraparte a lo que está sucediendo en Colombia, en México el gobierno federal le echó la caballería hasta hoy gobernador de Tamaulipas, y por 6 millones de pesos que dejó de pagar por la venta de un departamento. O sea, inventaron de que era aliado del narcotráfico, y le inventaron todo, y todo eso se fue para afuera. Y ahora le buscaron por allá, como hicieron en aquel entonces, en los años 20, le hicieron a Al Capone, se fueron sobre el impuesto. Y esto, ¿qué te quiere decir cuando los gobernadores están ahorita temerosos ante un gobierno tan represor como este? Temerosos o indignados, porque están viendo que el que esté en contra de las cosas corrientes federales centralistas es objeto de represalias, ¿no? Ya no se puede hablar, ya no existe, si existen están dejando de existir los medios de comunicación impresos, que eran los que balanceaban las cosas. Ahora lo que hacen esos medios es callar, no decir nada, ni sí ni no, simplemente se abstienen. Y los medios digitales todavía no encuentran la forma de llenar ese hueco, porque no son rentables. La gran mayoría vive de lo que araña de ciertas dependencias y no tiene independencia. Arañas, ya no hay donde arañar. O de las becas. Estábamos esperanzados de las campañas políticas. Y no, todo viene gratis.
Ya hasta las uñas se me gastaron, no tengo que estar ahí. Me voy a empezar a poner uñas falsas para ver si así. Algún malvado diría, es lo único que te falta falso. Ándale. Ángela. Bien, pues pasamos al tema 3, porque este diálogo que tenemos, aunque fue suspendido la semana pasada, la verdad estaba queriendo estar en esta mesa de discusión. No discusión, porque no discutimos. Dialogamos. Pero discutir no está mal. No, pues está bien. No, la situación local, Vila, las vacunas, el color amarillo de semáforo, las aperturas de los negocios, dado el semáforo, y el ascenso del COVID. Ahí te quiero ver. ¿Con base en qué se toma la decisión de que Yucatán sea un estado amarillo? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, es que el Yucatán no es estado amarillo. En Yucatán le imponen un color de semáforo, porque el color es por el gobierno federal. El gobierno federal lo impone. Dependiendo de un parámetro que ellos utilizan, de la información que le da el gobierno del estado al gobierno federal, al sector salud. Pero eso es como cuando dicen algunas personas que dicen, no, es que durante 70 años nos robó el PRI, durante otros 2 sexenios nos robó el PAN. Bueno, ¿y ustedes dónde estaban? ¿Dónde vivían? ¿Te dejaban robar? Como dice el otro día, o sea, con una piedra, les pega una piedra. Pueblo que soporta un dictador, pero lo merece porque no lo echa. ¿Dónde se viene a hacer lo que quieren los del gobierno federal en los estados? Así. Bueno, es que esto es lo que impera en este estado. No es una federación. ¿Cómo que no es una federación? ¿Y qué es? ¿México? Sí, debe de ser una federación. Bueno. Está considerado como un estado federado, pero no funciona como estado federado. La federación debe de tener igualdades de trato, y no hay igualdades de trato. ¿Cómo te pueden imponer? Hoy es verde y mañana abres tus escuelas. A ver, ¿cómo lo ves? Pues solamente por imposición, por un afán de ser dictador. ¿Y los muertos quién los carga? El Estado. El gobierno del Estado. Sí, porque nada ha cambiado prácticamente en Yucatán. Sí, bueno, ayer creo que hubo 5 muertos o 3 muertos, digo, fue algo que no habíamos visto, pero no. Bueno, ya lleva algún tiempito que está menos de 10, menos de 10, aunque no se reportan los únicos que se reportan son los que están encamados, o sea, los que tienen en instituciones. Pero no se reporta el que muere en su casa. El que no logró que la en la calle, uno del hospital y se fue a morir en su casa. De verdad tenemos facilidades, tenemos el avance necesario para ser estado amarillo. ¿A cuántos ya vacunaron de los 2 millones de cachos de Yucatán? Estamos hablando de un porcentaje del 15%. Y te explicaba anterior a este diálogo que la niñez, que está considerada de un año a 12 años, están excluidos porque no están considerados en una vacuna de adulto como esta que se está poniendo. Lo que se ha hecho es la primera vacuna, no están vacunados nadie, muy pocos los que se han ido a Estados Unidos o los que han ido a colarse en un pueblo o lo que sea. Esos son los que dicen ya tengo la segunda vacuna, pero no es ni el 0.9%. Es lo que se ha vacunado es nadie. En pocas palabras, no hay bases. No hay nadie. Hasta que tengan la segunda vacuna, que es la que se está aplicando ahorita. Cierto tiempo, 21, 20. Ellos dicen el 15% de la población total ya se vacunó, pero ¿cuál es la población total? Si tú quitas de los niños que representan el 10%, de ese 90% que te queda, es la población total a vacunar. Pero no hay razón para excluir a los niños. De ellos solamente se les ha puesto la primera vacuna a un porcentaje. Esto no lo han dicho. No hay razón para excluir a los niños de una vacuna, al contrario, son los primeros que siempre se les vacunan en todos lados, de manera que no hay bases para decir que ya avanzó la vacuna. Es un galimatías. Es un galimatías y
creo que nos están dando todo con el color amarillo es gobierno federal, ni siquiera el gobierno del estado. Les dieron ese chance porque hay apertura ahora, de comercial. No hay otro García Cabeza de Vaca, porque siempre dicen Cabeza de Vaca y su primer apellido es García. García Cabeza de Vaca, Francisco Javier. Qué bonito nombre. Igual que ha hecho el de Jalisco, cuando si algo afecta a tu estado, afecta a tus gobernados, a los que te eligieron y a los que no, hasta los que no votaron por ti, pero eres su gobernador, deberías tener el valor civil para decir, señores, esto no es lo que nosotros creemos, esto no debe hacerse así, debe hacerse de esa manera y explicar, ¿no? Pero nada más que venga el gobierno federal y diga, eso vamos a hacer porque así torean mis pistolas. Y quiero hacerte algún comentario en esta entrevista que tenemos. Enrique Alfaro fue convocado por un actor, que es un actor político, Víctor Trujillo Broso, sí, para una entrevista. No sé si la llegaste a saber. Esa entrevista ya como Víctor reveló muchísimas cosas. Víctor Trujillo le preguntó, ¿qué te pasó? Si estabas muy fuerte, muy duro, muy atrabancado contra AMLO y contra el gobierno federal. Y digo, mira, cuando uno no quiere, dos no pelean. Y yo traté de ser condescendiente con lo que dice el presidente de la República, pero hasta la fecha seguimos con grandes problemas, sobre todo económicos. ¿Por qué? Porque el gobierno te la va mandando a cuentagotas. Sí. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Portarme bien o ser bronco? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso es lo que dice. Si me pongo bronco, porque está buscando la presidencia de la República, quiere ser candidato y quiere ser otro. Este es el gran problema de un gobierno que no entiende al Estado. No lo entiende. Lo único que entiende son sus razones. Y creo que ni siquiera razones son. Creo que es como un extremo. Estás en el último vagón de un tren y dices, tengo dos opciones, o me tiro y me mato o me quedo aquí parado sin hacer nada. Yo no creo que esas sean las únicas opciones, debe haber otras. Para eso eres gobernador y eres diferente a todo el resto de la población. Pero aquí, ya fuera de ese tema, yo te pregunto, ya están diciendo que la empresa que construyó la parte del tren metropolitano, del tren de la Ciudad de México que colapsó, es la misma que va a hacer ciertos tramos en el Tren Maya. Bueno, son empresas grandes, es ICA, es Carso y otras más que tienen cierto prestigio a nivel nacional e internacional. Aquí acaban de hacer un cambio, incluso un change que lo hicieron por tramos y les fueron asignando a esas grandes empresas, que son las mismas que hicieron el gran problema que se dio en la línea dorada, que es la línea 12. En aquel entonces, recuerda que Slim era muy cercano al PG, al señor presidente, al presidente de la República. Era muy cercano y le otorgaron en comodato el centro histórico. Por cierto que lo dejaron perfectamente bien, grandes casonas abandonadas, embargadas y todo, las restauraron y todo, pero para provecho del grupo Carso. Y en ese tiempo se empezó a construir la línea 12 que lleva hasta, ¿cuál es la terminal? Tláhuac. La Tláhuac. Bueno, pues preguntamos a alguien que sabe. En esa línea, ¿no? Ahí queda la estación Salvador Cano. La Chabacano, hombre. No, esa es de la línea 2. Pero la Chabacano está en otro lado. Sí. Entonces, no era Salvador Cano. Yo te explico, mientras consultas yo te explico que eso se dio, y entonces cuando entró ICA, y empezó el pugilato, porque además esa línea 12 se le había otorgado a una empresa china que la quitaron a la fuerza, la quitaron de aquel entonces y dijeron, no, esto lo vamos a hacer así, no, esto lo vamos a hacer así. Y ese pugilato entre técnicos y constructores y de todo, crearon un monstruito, las ruedas de metal
metálicas o eran las ruedas de goma, o sea, las de llanta, como conocemos las ruedas de llanta. Dan un servicio más silencioso. De goma. Y entonces vino ese problema y la verdad se quedaron hasta que por fin lograron terminar, pero con grandes defectos la línea S. Sí, el mundo ya había advertido. Y esto es lo que va a pasar. Ahorita acaban de suspender la línea, el tramo 3 que viene de Campeche hasta Mérida, la acaban de suspender. No, porque no se ponen de acuerdo y porque además quieren usar un basalto que están sacando en Chiapas, cercano al rancho La Chingada del presidente de la República, y otro que está viniendo de Europa, el basalto europeo, que ese es el que se ha utilizado históricamente en estas cosas. Si sacan tierras o materiales de tu tierra, te tienen que pagar una millonada. Pues ahí, no sé, averigua la Vargas. Muy bien. Bien, pues vamos a terminar este tema, ya Vila hasta aquí. Ahora vamos a un especial de elecciones. Vamos a cerrar este programa con especiales de elecciones. El silencio. Yo la verdad, sí he estado pendiente de algunos amigos que están en campaña, pero la verdad, de todo el gran cúmulo de presidentes municipales, de diputados estatales, de diputados federales, de la alcaldía de Mérida, silencio. Pues es que, David, ¿a quién le pagan? No hay dinero. Primero no hay dinero. Muchas de las candidaturas todos en sus casas se concedieron con base en que ¿quién tiene dinero? Tú tienes para tu campaña, para adelante aquí, ándale, tú vas sobre este partido. Pero después, aparte de eso, ve quiénes forman la baraja. Ilustres desconocidos que no han tenido carrera, que siguen pensando que como políticos se pueden volver ricos. Sí, es que ¿Qué mensaje nuevo es? Escogieron gente, ciudadanos y oportunistas y artistas y de todo. Es un tutti frutti eso. Pero, ¿qué está pasando? Hay gente que no sabe ni qué es un distrito. Así es. No saben ni siquiera la historia de su municipio. No saben ni siquiera si tienen comisarías, no saben nada. Yo le he tratado de averiguar a mucha gente que conozco. Oye, ¿cómo? No, dice, todo te dicen COVID. COVID. Esa es la palabra que utilicen como San Benito. Hay muchos buenas personas, gente que de nobles sentimientos incluso, pero que no saben una pizca de la malicia que tienes que tener en política, sobre todo la de México. La política debería ser un instrumento al servicio del desarrollo humano, del desarrollo social. Pero en general la gente tiene la idea de que la política sirve para sacar dinero. Y entonces apuestan eso ya no existe, ¿qué dinero? Si el dinero venía de la federación. Eso creen. Algo va a pasar o están engañados, pero ya no hay dinero que fregarse, ¿no? Entonces, no saben, no tienen discurso, no tienen más que canciones pegajosas, en fin. La política está tan sucia que ya no sabe uno a dónde meterse. Hay muchos que tú hace unos años veías eran ilustres desconocidos, otros que son de carrera políticos reconocidos, están en las candidaturas mejores, pero los demás no sabes ni qué pata puso este huevo. Bueno, pues bueno. Así que hay poco entusiasmo. Y con la vacuna. Pues cerramos con que en estas mismas elecciones han estado dándoles para afuera a algunos candidatos, alcaldes que no han rendido cuentas, otros que tienen problemas con la justicia. Finalmente al primer distrito le quitaron 3 candidatos, Alfa Tavera, Jorge Canul y Liborio Vidal. O sea, se fueron contra Morena, contra el PAN y contra el PRI, no, contra el Movimiento Ciudadano, perdón. Y simple y sencillamente, bueno, y los que quedaron, ¿quiénes son? Nadie sabe, nadie supo. Esto es como el monje loco. Bueno, pues así está. En Canací también le batearon al candidato, a William Cabrera. ¿El candidato de qué partido? Del PRI.
Y el PRI ya puso a otro. A su esposa. Ah. Como hizo, Oye, como hizo el macedonio con su hija. Su hija. Y que viéramos la paradoja, o sea, o la sorpresa de que la hija de Félix Salgado Macedonio gane el Estado. Puede ganar. Puede, porque los electores están tan desorientados, son tan neófitos en política, que con que les den sus 2.500 mensuales ya votan por un determinado. Porque no hay educación política, David. Van a ser sorpresas. Van a ser sorpresas. Bueno, porque, sobre todo el estado de Guerrero, que es eminentemente rural, muy poca población urbana tiene. Acapulco, Chilpancingo y para de contar. Sí, todo lo demás es va a rural. tener. Oye, Y ahí está el centro, el meollo del narcotráfico. Sí, Y de la guerrilla esos, también. Esos sueltan billete, van a tu casa y toman peso. ¿No lo quieres? Pues plomo o bala, ¿qué quieres? Así es. Plata o plomo. Claro. Oye, una noticia, algo bonito. Un día yo me desvelé anoche para ver el partido de Chelsea contra el Real Madrid. Le han dado una repasada al Real Madrid que no veas. Y no les metieron 7 nada más porque Dios es grande. ¿Cómo te atreves a ver eso? Entonces, el Chelsea va contra el Manchester City, ¿no? Ya está definido. Va a ser una final británica. No sé si es primera vez, pero era raro que no hubiera al menos un equipo español en la final de la Conca Champions, que la Conca Champions lo es todo. Qué bonito partido, ¿sí? Bueno, pues esa fue la nota buena, nota bene. Pues yo les diré que hoy, a lo mejor como pescadito, unos marisquitos, esa es la nota bene. Bien, muchas gracias, llegamos al final de este programa. Guinder, realmente eres un dechado de virtudes y sigue así, Un día seré como tú. yo te auguro que vas a llegar a ser muy grande. No, ya no crees como Y a ustedes, mi querido Javier, Francisco Javier, Francisco Javier, mi Gaitán. último mohicano aquí en la tu último empresa. tiro. Así es. Bueno, pues aquí estamos y hasta la próxima semana. Muchas gracias.